¿Listo para darle una nueva vida a tus clásicos de Super Nintendo? Hoy no vamos a hablar del pasado como algo viejo, sino como algo que está a punto de renacer, porque gracias a RetroArch y un núcleo especial llamado BSNES HD Beta, hoy podemos hacer algo que en los 90 solo era un sueño, jugar a nuestros clásicos en pantalla panorámica real. Nada de zoom baratos, nada de deformaciones gráficas, esto es jugar como nunca lo viste. Más mundo, más detalle, más emoción. Y en este video te voy a mostrar cómo activar el modo panorámico real en RetroArch, cómo optimizarlo para que funcione fluido y cómo aplicar parches mágicos a joyas como Super Mario World o Super Metroid. Todo eso en tu PC, consola portátil o teléfono. Esto es Pixel x Pixel y estás a punto de ver lo que la Super Nintendo siempre quiso mostrarte. Antes de pensar en pantallas anchas, hay algo que tienes que tener en claro, porque esto va a influir en cómo se ve todo después. Cuando abres RetroArch y usas el núcleo BSNES HD Beta, vas a encontrar una opción que dice Pixel Aspect Correction. Lo que hace esa opción es definir la forma de los píxeles que ves en pantalla, y vas a ver que hay dos relaciones disponibles, 8 séptimos y 4 tercios. ¿Qué significa esto? 8 séptimos muestra los gráficos como se diseñaron internamente en la Super Nintendo, en una proporción más cuadrada, mientras que en 4 tercios muestra los juegos como se veían en la tele de la época, un poco más ancha, con una leve expansión horizontal. Ahora lo interesante, en algunos juegos los diseñadores sabían que la imagen iba a estirarse, así que dibujaban los gráficos compensando ese efecto. Por ejemplo, en Mortal Kombat 2 y Chrono Trigger se ve mejor en la proporción de 4 tercios. Esto lo puedes comprobar viendo el logo del título de Mortal Kombat 2 y la luna perfectamente redondeada en Chrono Trigger. En Super Mario All Star y Super Metroid se ve más natural en 8 séptimos, la moneda que gira al inicio de Mario, y en Metroid, cuando Samus se transforma en una esfera, su forma redondeada se mantiene bien en 8 séptimos. No hay una forma correcta, depende del juego, de tu pantalla y de lo que te guste a ti. Lo importante es que ahora sabes por qué se ve distinto según lo que elijas. Ya entendiste cómo se veían los juegos en 4 tercios, qué significa 8 séptimos y por qué cambian las proporciones. Pero ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a mejorar esa experiencia con algo que la Super Nintendo nunca soñó. Pantalla panorámica real. No es estirar la imagen, no es explotar los píxeles, es mostrar contenido que estaba oculto más allá del marco del televisor. El núcleo BSNES HD Beta lo puede hacer y lo hace mejor que cualquier otro. ¿Cómo lo activas? Carga tu juego y abre el menú rápido. Vas a opciones, busca la opción Widescreen Mode y ahí verás dos modos importantes. Uno, solo para escenas en modo 7. Esto activa el modo panorámico en las partes del juego que usa gráficos modo 7, como carreras o escenas de vuelo. Es la opción más estable y se ve impecable, sin errores en los bordes. Y habilitarlo para todas las escenas fuerza el modo panorámico en todo el juego, incluso en menús, mapas y escenas sin modo 7. Esto permite una vista más amplia, pero puede provocar errores gráficos o elementos cortados en los costados. Juegos como F-Zero, Mario Kart o Pilot Wing se expanden automáticamente, mapas más amplios, entornos que se sienten mucho más vivos. Pero, ¿qué es el modo 7? Es una técnica gráfica que usaba la Super Nintendo para simular ese efecto 3D en 2D, como los escenarios de F-Zero o pistas de Mario Kart. Gracias a esa técnica, el núcleo BSNES HD Beta puede expandir esos fondos para que se vean completamente en pantalla ancha. Un dato clave, puedes guardar esta configuración para un solo juego, por si otro no se ve bien. Y si no sabes cómo guardar bien estos ajustes por juego, tengo un video aparte donde explico paso a paso cómo configurar perfiles individuales en RetroArch. Te lo dejo en la descripción. Y listo, vas a sentir que el mismo juego que conocías ahora tiene otra energía. Vas a mirar la pantalla y pensar, así debería haber sido siempre. Hasta ahora todo bien, pero hay algo más que tienes que tener en cuenta, el rendimiento. El núcleo usa un escalado especial en los gráficos modo 7, los lleva de 240p a 480. Eso hace que se vea mucho más nítido, más detallado, pero también exige más potencia. En dispositivos como la Retroid Pocket 3, celulares de gama media o baja, y consolas tipo Anbernic o Paukidi, tienden a ponerse un poco más lentos los juegos. La solución rápida para esto, tienes que ir al menú rápido, a opciones de núcleo,
y vas al escalado en modo 7. Aquí cambia la relación de 480 a 240p. Esto hace que recupere los 60 cuadros por segundo, todo se siente más fluido, el modo panorámico se mantiene pero con menos carga gráfica. Este ajuste es clave si estás viendo ralentización o cortes en el audio. Incluso en dispositivos como el Odin, cambiar esto puede ser la diferencia entre una experiencia fluida o frustrante. Y si tienes un equipo más potente, también puedes subir el escalado a 720p o más, pero eso solo si tu sistema lo aguanta. No todos los juegos de Super Nintendo usan modo 7, pero eso no significa que no puedas expandirlos. De hecho, muchos de los más queridos se pueden ver increíbles en formato panorámico. Juegos como A Link to the Past, Donkey Kong Country, Yoshi Island se pueden jugar igualmente. ¿Qué puede pasar? Algunos juegos muestran elementos fuera del área original del juego. Se pueden ver errores gráficos o cosas que los desarrolladores nunca pensaron que veríamos. ¿Qué hacer si hay fallos? En opciones de núcleo, bajas hasta widescreen en relación de aspecto y puedes reducirlo a 16 décimos para mejorar la estabilidad visual. Ahora, también puedes deshabilitar algunas opciones. Por ejemplo, en Super Punch Out tienes que desactivar la capa 3 para evitar que se duplique la barra de energía que se encuentra abajo. Al desactivarlo, la barra volverá a su estado original. Es cosa de ir probando y ajustar según el juego. No hay una receta universal, pero cuando lo logras, la experiencia es espectacular. Y al igual que la vez anterior, también puedes guardar esta configuración individualmente para cada juego. Te recomiendo hacerlo siempre que modifiques algo importante. Hay dos juegos clásicos que necesitan un paso extra para funcionar en pantalla panorámica: Super Mario World y Super Metroid. ¿Por qué? Porque su estructura interna no permite ampliarlos directamente desde RetroArch como otros títulos. Pero no te preocupes, existen parches especiales que solucionan esto. Y no son los juegos, solo los parches, así que es totalmente legal compartirlos. Voy a dejarte todos los enlaces en la descripción y además un archivo comprimido con todos los parches ya descargados, sin las ROMs, para que lo tengas todo listo. En Super Mario World el proceso suena técnico, pero no te asustes. Son apenas unos minutos y después vas a poder disfrutarlo en cualquier dispositivo. Importante, esta versión consume más recursos de lo normal y en algunas consolas puede no ir muy fluido. Lo primero, consigue una ROMs limpia de Super Mario World. Puede ser en formato .smc o .sfc. Descarga el pack de parches desde el enlace que te dejo en la descripción o usa el archivo que te adjunto ya descargado. Dentro del .zip verás varios archivos .vps y .vso junto con imágenes que muestran cómo se verá cada uno. El formato a elegir depende de tu dispositivo y relación de aspecto preferida. Estas son las opciones: 16 décimos sin estiramiento de píxeles, 16 novenos con estiramiento tipo TV CRT, 16 novenos sin estiramiento, ideal para pantallas modernas, y el último con estiramiento CRT para móviles. Para aplicarlo debes entrar a la página de parcheo, arrastra tu ROM y el archivo .vps elegido. Si aparece una marca verde está todo bien, haces clic en aplicar parche y descarga tu nuevo ROM parchado. Renombra tu archivo .vso con el mismo nombre del ROM parcheado. Pone ambos archivos en tu carpeta de juegos de Super Nintendo sin comprimir y carga el juego con el núcleo BSNES HD Beta. Si no aparece al escanear, debes ir a cargar contenido y buscarlo manualmente. Una vez después de añadido, puedes agregarlo a tus favoritos para no volver a buscarlo nuevamente. En Super Metroid es similar, pero más fácil aún. No necesitas parchar la ROM, solo debes tener los archivos correctos. Primero, necesitas un ROM específico de Super Metroid y los archivos .vps y .vso. Una vez que tengas los archivos, debes verificar el CRC32 de tu ROM con esta herramienta online para verificar si funciona o no. Si no coincide, busca otra versión hasta que encuentres la correcta. Renombra los tres archivos iguales, ROM, .vps y .vso. Y al igual que la vez anterior, debes colocarlos todos en tu carpeta sin comprimirlos. Carga el juego con el núcleo indicado y listo, se ejecuta directamente en panorámico. Y ahí lo tienes, uno de los mejores juegos de Super Nintendo, corriendo como nunca lo viste antes. Y así llegamos al final de este recorrido por el corazón de la Super Nintendo. Una consola que para muchos fue la puerta de entrada a un mundo imposible,
a tardes infinitas, a risas con amigos y desafíos pixel por pixel. Pero hoy la viste renacer, la viste adaptarse a una nueva era, más ancha, más viva, más completa. Aprendiste que detrás de cada borde negro había más escenarios, más secretos, más aventuras, y que con un par de ajustes, unos parches y una pizca de curiosidad, puedes transformar lo clásico en algo increíblemente nuevo. Ya no se trata solo de jugar como antes, se trata de revivir esos recuerdos desde una nueva perspectiva. Y si te gustó este video, no olvides que en la descripción te dejo todo lo necesario, enlaces directos a los parches, herramientas y configuraciones. Además, déjame en los comentarios qué juego te gustaría ver expandido a pantalla completa y qué otros clásicos te gustaría que exploremos en un próximo video. Esto fue Pixel x Pixel, tu canal donde lo retro no se queda en el pasado, lo llevamos en el futuro. Así que si aún no lo hiciste, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Nos vemos en el próximo nivel.